CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, está cumpliendo 40 años de su fundación, celebrando la investigación, la innovación, la internacionalización y la independencia. La institución nació en 1985 como un centro de estudios especializado en políticas públicas, independiente y sin fines de lucro, que dedica su tiempo al análisis económico y social, al diseño de políticas públicas y a promover el debate. Produce instrumentos conocidos como el índice líder o el monitor de desarrollo y profundiza con investigaciones de sectores como la pesca, el sector lácteo o la salud, de los que hemos dado cuenta aquí en Otra Mañana. Se financia con el apoyo regular de socios y tiene alianzas internacionales que van desde el Instituto Cato en Estados Unidos hasta el KIEP en Corea del Sur. Ricardo Peirano, uno de los fundadores e integrantes del Consejo Directivo, marcó cada una de las épocas vividas dentro de CERES y recordó que los comienzos fueron duros, pero que nunca dejaron de aportar información de calidad desde la libertad. ¿Qué dejan estos 40 años? ¿Qué viene por delante? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Edgardo Favaro, director de CERES entre 1985 y 1988, y con Ignacio Muncho, su actual director. Francisco Morales, Otra Mañana. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco? Un gran gusto estar aquí contigo como siempre y más aún con nuestro querido primer director ejecutivo, Edgardo Favaro. ¿Cómo le va, Favaro? Buenos días. Gracias por invitarme. Por favor, es un gusto recibirlo aquí. No había tenido la oportunidad de entrevistarlo, así que me voy a sacar ese gusto también durante este reportaje. Yo también. Ignacio, en primer lugar, como hacemos siempre en los reportajes, tal vez hoy le presentamos a la audiencia que CERES está cumpliendo 40 años, pero no todo el mundo tiene por qué saber qué es CERES. ¿Cómo lo definís hoy? A 40 años de su creación, además. Es un centro de estudios que se especializa en políticas públicas y que tiene un claro objetivo: contribuir a mejorar el debate público desde una perspectiva del rigor académico y científico, evitando prejuicios y escuchando a todos los actores relevantes de la sociedad que afectan a las políticas públicas en Uruguay. Es una casa de puertas abiertas que se nutre permanentemente de todos los interlocutores claves para las políticas públicas. El sector empresarial, sector sindical, sector político, sociedad civil, líderes incluso militares, religiosos, todos aquellos que tienen un rol importante en nuestra sociedad están en contacto con nosotros porque estamos permanentemente consultando sus visiones, distintas en muchos aspectos, pero todas con un factor común: las ganas de contribuir a un país mejor. Favaro, entonces hagamos historia. ¿Cómo fue la génesis? ¿Cómo fue crear CERES? Además, en ese año particular, en 1985. Bueno, precisamente porque fue ese año particular. Empezaba un gobierno democrático después de años de gobierno militar y percibíamos, en ese caso, dos economistas, Claudio Sapelli y yo, un sociólogo, Gastón Lavadí, que había una necesidad de llenar un vacío que aportara al gobierno ideas sobre cómo tratar problemas económicos y sociales a futuro y que tuviera un carácter independiente. Éramos muy jóvenes, el gobierno era joven, y nos encontramos en el camino con dos empresarios también muy jóvenes que se pusieron de nuestro lado y dijeron que ellos iban a aportar fondos como para pegar el puntapié. Y fue muy rápido a partir de ahí. Empezamos sumamente pobres. Para darle una idea, los fondos daban como para que yo solo estuviera ahí adentro por unos cuantos meses. Luego inmediatamente incorporamos a Gastón Lavadí, a Sapelli, y empezamos a producir. Por ejemplo, en ese momento había temas como tipo de cambio real y cuál era la influencia regional de Argentina y Brasil en el tipo de cambio real. Y tuvimos un trabajo con el cual gané yo con Claudio el premio Nobel, el premio del Banco Central, el premio anual de economía del Banco Central. Trabajo que es relevante aún hoy para la política económica. Nos metimos en seguridad social,
Y siempre tuvimos en la agenda qué va a pasar acá durante este gobierno, qué va a ser importante, qué va a estar en discusión, y donde no hay claridad de ideas, tratar de aportarlas. Y nos llevó, muy rápido tuvimos reconocimiento, porque no existía eso en el país. Y tuvimos mucho apoyo exterior de académicos en general, que sabían que en Uruguay la parte económica no estaba muy desarrollada, aunque había una universidad que era muy buena en muchos campos, en economía no lo era. Y bueno, nos invitaron, vinieron a Uruguay Tobin, que era Premio Nobel de Economía de la Universidad de Yale, Jair Mundlach de la Universidad de Chicago, Richard Freeman de Harvard. Con cada uno de ellos hicimos alguna cosa. Con Tobin el evento de productividad, con Richard Friedman un estudio sobre flexibilidad del mercado laboral comparativo Uruguay con respecto a otros países. Y bueno, toda esa etapa terminó con la llegada con la invitación a organizar la reunión de la Econometric Society, que es la sociedad más prestigiosa internacional de economía, a realizar esa reunión en Uruguay. Y así crecimos, por supuesto que no con la riqueza de lo que tiene hoy día Ignacio, pero sí le dimos una impronta que, si tú miras el mapa económico, hay muchos economistas que hacen análisis de coyuntura, que nosotros le decimos un poquito, mirándolo de arriba, economía del elevador, porque esto sube, esto baja, ¿no? Hay otros economistas que hacen consultorías, hay otros que hacen papers para publicar en journals profesionales, digamos. Nosotros no nos metimos en ninguna de esas tres cajas, nos metimos en una cosa de hay que tratar de entender políticas y aportar a las políticas. Hay una cuestión que mencionaba Ricardo Peirano en su discurso el día del evento de los 40 años, que tiene que ver con la S de Ceres, con el impacto social o la mirada que tenía que tener el centro de estudios con respecto a lo social. ¿Cómo fue ese debate de incorporar la mirada social, el debate social, al debate económico, digamos? Mirá, yo no recuerdo que haya habido una discusión sobre si lo social entraba o no. De hecho, de los primeros trabajos que hicimos fue sobre la seguridad social. Hay sí una diferencia con respecto a lo actual. En ese momento los temas más importantes desde el punto de vista económico eran macroeconómicos. Tú sos muy joven, pero... yo nací cuando se quebró la tablita. Bueno, por eso te digo, tenías 3 años y no sabías que el sistema bancario uruguayo estaba absolutamente quebrado, toda la parte de bancos nacionales sostenido con piolines. Fue la época de la década de la deuda y de los planes de Brady, que recién empezaban. ¿Qué más? Estaba, un gobierno hackeado porque el poder no estaba muy claro dónde ocurría. Bueno, la inflación, el déficit fiscal. Había una situación fiscal muy delicada también. Y una cosa más que no hay que desestimarla. Los números, los datos que tú tenés para hacer análisis social, en ese momento eran muy paupérrimos. Entonces, por más que trates, que te interese un tema, meterte en él y decir alguna cosa positiva es bien difícil. Hoy día eso ha cambiado, los datos microeconómicos son mayores, aunque existe en el país hay un problema de información realmente, yo diría casi escandaloso, ¿no? A todo nivel. Si tú entras a la base de datos del Banco Central, acá voy a decir una cosa que no me va a hacer amigos, entras a la base de datos del Banco Central y tienes que reconstruir series para armar una serie de qué pasó con la base monetaria en los últimos 10 años, tienes que pegar varias planillas Excel, lo cual es una cosa insólita, porque
yo estoy seguro que trabaja un montón de gente ahí, con muy buenas remuneraciones y son muy capaces y no existe. Se ha mejorado en otras cosas. El INE, por ejemplo, ha mejorado en el curso del último quinquenio, trabajó muy bien, pero no tenés, por ejemplo, datos longitudinales para mirar. Yo no puedo decir hoy día si un chico que pasó por un CAIF le fue bien en la vida con respecto a otro de características similares que no fue un CAIF. ¿Ah? Eso no tengo información. No tengo información, si voy a cosas más picantes, de casi absolutamente nada en materia de costos de los servicios que produce el Estado. ¿Ah? ¿Quién puede contestar cuánto cuesta un graduado universitario? ¿Quién puede contestar si los centros María Espínola dan resultados o no? De repente sí, pero no es el caso. Por eso es que una de las cosas que yo mencioné en mi pequeño discurso el otro día fue el programa Más Talentos, porque fue un programa armado para tratar de entender un tema que es la deserción escolar de chicos cuando entran en la enseñanza media superior. Aclaremos que el programa Más Talento fue, digamos, un impulso que llevó adelante usted como asesor dentro de la OPP en el quinquenio pasado, digamos. Exactamente, sí. Yo estaba trabajando como asesor de ALFI y se nos ocurrió, vamos a armar esto para aprender sobre el tema, con una innovación importante que era, hagámoslo en sociedad con una intendencia que funciona bien. Había varias intendencias que sabíamos que eran eficientes. Tuvimos un apoyo enorme de Nicolás Olivera, que lo seguimos teniendo, porque yo ya estoy afuera de eso. Bueno, y ese programa lo armamos con un equipo de profesores que producen tutorías para chicos que están entre la edad entre 15 y 18 años, que vienen del primer y segundo quintil de la distribución de ingreso, que están registrados en un centro de UTU o un liceo, y que fueron elegidos aleatoriamente. Se hizo un llamado, se presentaron 262 chicos, teníamos 100 plazas, el resto quedaron en lo que se llama un grupo de control, de modo que los podíamos medir cómo les iba a través del trabajo que se estaba haciendo con respecto a esos otros que no habían participado. Se trabajó muy en conjunto con los liceos de la capital, con casi todos. Con alguno quizá la relación no era tan buena, pero lo cual fue excelente, porque la idea no era sustituir a secundaria oficial, sino ver qué pasa si agregamos 2 horas diarias de trabajo sobre chicos que vienen, muchos de ellos abollados, ¿no? Y se lograron resultados excelentes en lo académico, pero se lograron resultados excelentes también en aprender qué es lo que funciona mal. Por ejemplo, te digo, un día me encuentro que haciendo estadísticas con los números, porque registramos absolutamente todo, cosa que también fue una innovación, porque los profesores no tienen costumbre de hacerlo. Y yo noté que los chicos que se venían en el horario matutino, había horario matutino y horario vespertino, tenían mucho mejor nivel en notas que los chicos que venían en el horario vespertino. Entonces un día le pregunto a los profesores, estábamos juntos ahí, me miraron como si fuera un zombie. Me dice, pero claro, porque si sos un mal estudiante o venís de una familia que tus padres no trabajan ahí, directamente no te escriben en la mañana. Eso la mañana se hace, no porque haya una regla, sino porque es una práctica administrativa, pero tremendamente discriminatoria.
notamos la diferencia que hay, por ejemplo, entre los chicos de 15 y 16 y 17 y 18. ¿Y por qué? Bueno, porque sabíamos que había un tema de extraedad que aparece, pero no sabíamos qué tan grueso era. Claro. Y notás que sí se puede trabajar con todos esos chicos, pero que requieren un trabajo técnicamente distinto. Por ejemplo, tuvimos un gran apoyo de Ceibal, al cual también les servimos, porque los llamábamos y les decíamos, miren que esto no está funcionando por este software que ustedes usan, o porque los profesores no saben manejarlo. Inmediatamente se venían a Paysandú y aportaban en entrenar profesores, etc. Lo que te decía para redondear, Sí. por ejemplo, con los de 15 y 16 tú podías trabajar mucho con los programas de Ceibal y con cierta distancia. El chico se movía con la computadora y avanzaba. Con uno de 17 y 18 tenés que estar al lado. Un día estaba en una clase de matemáticas con un grupo de estos y veía que un chiquilín que estaba peludeando, debía tener 16 años, y no sabía la tabla del 2. Entonces ahí te das cuenta que si llegaste ahí, no sabes la tabla del 2, no te vas a animar a hacer una pregunta porque vas a quedar en ridículo. Y que eso es en gran medida lo que pasa, que el sistema no reconoce que los chicos son muy heterogéneos y los que están abajo, en vez de que haya algún mecanismo para ayudarlos a tomar rueda y ponerse con el pelotón principal, se quedan. Seguramente en alguna oportunidad podamos hacer un reportaje exclusivamente sobre eso y darle incluso más profundidad al asunto, porque es evidente que esos microdatos son muy relevantes como para tomar decisiones más macro, digamos. Exacto. Volviendo a Ceres, Ignacio, tú tuviste varias etapas en Ceres, varias vidas en Ceres. Esta última como director y con otras responsabilidades, digamos. Antes de preguntarte sobre eso, te pregunto por otra cosa que tiene que ver con el nacimiento. Favaro mencionaba el contexto de 1985. ¿Cómo imaginás ese momento donde había que tomar decisiones económicas basadas en muy poca información, donde además veníamos de un remesón muy importante en la economía local que lo había pasado en el 82? Y como se mencionó por parte de Favaro y como se mencionó por parte de Peirano en el evento, Ceres vino a cubrir un faltante, que era el de información confiable para construir políticas. ¿Cómo imaginas ese momento? Bueno, yo tenía 5 años en ese momento. Pero lo que sí es cierto, es algo muy importante que acaba de decir Edgardo, es que Ceres se ha adaptado a las circunstancias. En aquel momento había una discusión profunda sobre la macro, o sea, sobre temas que hoy parecen saldados, por suerte, en el Uruguay, no en otros países, ¿no? Basta cruzar el río para ver que la discusión es sobre la inflación, ¿no? Acá, en aquel momento, la inflación no estaba en los registros que hoy conocemos y había que bajarlo. El déficit fiscal era un gran problema. El tema de la deuda, o sea, aspectos que, por suerte, Uruguay se ha graduado. O sea, ya se ha graduado y no está en discusión, no estuvo en la campaña electoral. Donde nos falta mucho es más en la micro. Y ahí es donde está el foco de atención hoy de Ceres, y estuvo el foco de atención de Edgardo en los últimos años, donde estuvo trabajando activamente en el gobierno. Porque ahí tenemos un problema gigante que está condicionando el futuro del Uruguay. Yo invito a los oyentes, para profundizar en lo que acaba de contar Edgardo, en un documento que está publicado en la página web de Ceres, sobre educación en contexto desfavorable, cuáles son las claves que hoy sabemos y qué se podría hacer para mejorar los resultados en base a su experiencia y en base a todo lo que existe medido y cuantificado al respecto, con experiencias del Uruguay puntuales, pero que se pueden ver patrones importantes para atacar un gran problema que tenemos. Eso hay que decirlo claro. O sea, el sistema educativo, tal como está hoy diseñado, de la forma centralizada en que está, no ofrece soluciones reales para las personas que están viviendo en contextos socioeconómicos desfavorables. No lo ofrece, más allá de experiencias muy puntuales y pequeñas. La enorme mayoría está a la deriva, con consecuencias futuras nefastas para el Uruguay si no
tomamos medidas contundentes y urgentes al respecto. Con respecto a tus etapas en Ceres, ¿cómo fueron y sobre todo, visto desde adentro, cómo fue la evolución del propio instituto? Bueno, la verdad que para un economista que estaba terminando su carrera universitaria en la Universidad de la República, que el primer día de trabajo, había sido un domingo, lo recuerdo perfectamente, en el medio de la crisis del 2002, y estaban discutiendo el equipo, porque yo recién entrado el primer día, hasta altas horas de la madrugada, si la deuda pública, haciendo cálculos complejos para ver si la deuda pública de Uruguay se podía pagar. Eran momentos que se discutía aquello, ver si había que hacer un canje, si había que hacer una reprogramación, si había sostenibilidad. Bueno, así empecé, ese fue mi primer día, un domingo, me fui a las 12:30 de la noche de las oficinas de Ceres, y mi familia no lo podía creer, pero la realidad es que me marcó el espíritu de la institución que se respiraba ahí, porque me lo acuerdo perfectamente, era una combinación de responsabilidad y tensión por el momento, mucha profesionalidad y un profundo amor por el país. O sea, eso es una marca registrada que tiene Ceres desde sus comienzos y que nosotros, bajo la dirección actual, tratamos de transmitirle a todas las personas que trabajan en Ceres, en todas las áreas de la institución. Uh-huh. Favaro, recién decía Ignacio que Uruguay está graduado en cuestiones macro del punto de vista económico, que ya no hay cierto tipo de discusiones. De hecho, el otro día lo comentábamos con María Dolores Benavente, también en un reportaje aquí. Ya no hay personas que crean que es una buena oportunidad para meter mano en los recursos de la devolución de IRPF para hacer rutas, o que es necesario tener controlada la inflación, que es necesario aplicarse normas o cierto grado de estipulaciones para que la inflación esté controlada, o que el déficit fiscal no puede ser siempre manejable en todos los rangos, digamos. ¿Cuánto ha colaborado tener a Ceres marcando visiones a largo plazo con respecto a ciertas cosas en que Uruguay se terminara graduando en estos asuntos? Quizás vaya a aguar un poquito la fiesta. Yo creo que hay a nivel de líderes de las fuerzas políticas y de economistas, hay conciencia del déficit fiscal, hay conciencia de la importancia del tipo de cambio. Hoy no se discute si tú puedes tener dólares en tu bolsillo o no, cosa que cuando yo estaba en la edad que él dice era ilegal. No estoy tan convencido que no haya problemas macro muy difíciles. Por ejemplo, tenemos un tipo de cambio que está atrasado. Por ejemplo, tenemos una discusión a nivel de cómo se fijan los salarios, que a mi juicio requiere revisiones importantes. Y tenemos una tasa de crecimiento bastante baja. Y de eso hay que salir. ¿Cómo contribuyó Ceres para contestarte? Bueno, yo creo que contribuyó, por ejemplo, me acuerdo de temas, lo que yo te mencionaba hace un rato sobre la influencia de las economías regionales. Es un problema tremendo, que tú, para explicarlo, tú estás tan atado a la economía argentina, sobre todo en esa época tenías una sociedad muy fuerte con la economía argentina, que tú no podías tener precios distintos en Salto que del otro lado, al lado del río Uruguay. Pero también eso se extendía a Montevideo. Ese problema aún hoy, como bien sabés, sigue existiendo. De hecho, este gobierno pasado lo sufrió intensamente, el gobierno del Frente Amplio, cuando le cerraron los puentes, eso fue algo tremendo, ¿no? Pero en general coincido con Ignacio, que Ceres ha sido capaz de moverse y adaptarse a lo que venía, y sobre todo a llenar. Hoy día hay otros, además de Ceres, que pueden hablar de materia macroeconómica bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no meterse en otros temas nuevos como son los que lanzó él
¿quién había escrito sobre fútbol sacándole el lado económico? Y tiene tremenda importancia. Claro. El trabajo en zonas francas. Zonas francas es una parte clave del desarrollo económico de los últimos años, que tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, que no todo el ingreso que se crea ahí es ingreso de los uruguayos. Hay una diferencia entre Producto Bruto Nacional y Producto Bruto Interno. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No estoy seguro que se tenga en cuenta, por ejemplo, cuando se hacen los cálculos de deuda y la sostenibilidad de la deuda, que se habla de Producto Interno Bruto cuando se debería hablar de Producto Bruto Nacional. Tampoco tengo claro que se mida bien. Pero en fin, yo creo que hoy día realmente la caja con oro está en meterte en problemas micro, en tratar de trabajar en mejorar la educación, la salud, la seguridad pública. En todo eso, los grupos como Ceres tienen cosas para decir, y no hay muchos otros que estén en eso. Una cosa que nosotros advertimos aquí en el programa, Ignacio, es cuando salen informes de Ceres. Hemos tenido aquí desde Martina Lesina a otros integrantes del equipo hablando sobre informes sobre el sector forestal, el sector de la pesca, el sector lácteo, zonas francas, como mencionaba recién Favaro. Pero advierto que una de las cosas que mejoró y cambió en Ceres fundamentalmente en el último tiempo, a partir de tu gestión, fue la comunicación. La comunicación hacia esos sectores y hacia la población en general, para que conozca efectivamente el impacto que tiene esos sectores en la economía nacional, en el empleo y en la formación de riqueza. ¿Cómo fue el proceso para cambiar justamente el modo de comunicación también de Ceres? Fue una decisión estratégica que se tomó a nivel de la Dirección de Comunicación Estratégica y Política de Ceres. Se discutió desde el primer día para lograr como objetivo bajar un escalón de comunicación para que la base a la cual el mensaje de Ceres le pueda llegar a ser un poco más amplio. Históricamente Ceres le hablaba fundamentalmente a las élites, a las cabezas del gobierno, de las empresas. Nosotros dijimos, hay que bajar un poco más. Y bueno, y eso es un tema puramente comunicacional, ¿no? O sea, nuestros mensajes se trabaja mucho en nuestro equipo. Para empezar, o sea, ya no tenemos un equipo de economistas o profesionales de ciencias sociales como antes había en Ceres. Tenemos un equipo de economistas con periodistas y comunicadores mezclados, trabajando en conjunto. No es que se hace un trabajo y después se pasa a una persona o a un equipo que lo va a pulir. No, desde el primer día estamos trabajando un equipo interdisciplinario de comunicadores y economistas que están conviviendo permanentemente desde el arranque del análisis de un tema. O sea, nos pusimos como objetivo eso, porque creemos que es importante la transmisión masiva, lo más masiva posible. Seguimos en deuda, o sea, nosotros no nos conformamos, creemos que el mensaje puede llegar a mucha más gente y por eso también trabajamos en redes sociales. Tenemos una deuda y que vamos a encarar a la brevedad con la gente más joven. O sea, la gente más joven cuesta mucho involucrarla en temas que afectan el futuro del país. La mayoría está enfocada en sus temas puntuales y nosotros queremos involucrar a la gente joven. Hemos hecho eventos especiales para jóvenes, por ejemplo, militantes de todos los partidos políticos que estuvieron presentes varias veces en la Casa de Ceres discutiendo los temas de interés general. Hemos hecho talleres, cursos, y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que ahí es donde cuesta más entrar. De hecho, las encuestas de opinión lo muestran, que las personas jóvenes también son, por ejemplo, las que menos conformidad tienen con la democracia en el Uruguay, con los valores democráticos. O sea, ahí nosotros estamos trabajando y vamos a seguir porque sabemos que todavía falta. Mencionaba esto porque hace un tiempo entrevistamos a Lucía Basso, la presidenta de la Sociedad de Productores Forestales, y una cosa que le mencionábamos en el reportaje es que la publicidad de informes donde se advierte el impacto en la economía que tiene el sector forestal ayuda a derrumbar ciertos mitos y ciertas cuestiones que quedan allí como
puestas a consideración. Y por ejemplo, cuando sacaron el informe sobre el sector de la pesca, se dio en un contexto de conflicto en el sector, pero además, lo más relevante de todo eso es que mostraba cómo, con ciertas correcciones, el sector podría dispararse en el peso que tiene en la economía. Por eso digo que además hay un impacto que tiene público eso, ¿no? Nosotros tomamos una decisión que fue muy importante al arranque de mi gestión como director, que fue que los informes de Ceres se alimenten de los que están en la trinchera, los que están tomando las decisiones y se están enfrentando con la normativa, con la burocracia. O sea, hablamos mucho con los que están en la primera línea de fuego para invertir, para resolver los problemas de funcionamiento del sector. Entonces, nuestros informes no salen de adentro de un cuarto cerrado, ni de un escritorio, ni de un laboratorio. Salen de estar en permanente contacto, siempre velando por el interés general. Eso es nuestro trabajo. O sea, escuchamos, pero no tomamos las cosas, las procesamos, las chequeamos, las testeamos y después recién sale un informe que tiene como objetivo, siempre lo decimos, el objetivo de los informes de Ceres es un diputado promedio, que hoy está sentado en el Palacio Legislativo, que no tiene por qué ser especialista en ninguna área, pero sí tiene la responsabilidad de entender un poco de todo. Bueno, hacia esa persona, un diputado de cualquier sector que está hoy tomando decisiones importantes para el país, pensamos cuando hacemos un informe de Ceres. Favaro, una cosa que quedó clara desde que se fundó Ceres es que es un instituto, un centro, un think tank que no tiene vinculación política y que a partir de esa independencia se generan informes, estudios y son tomados o no por los partidos políticos y los gobiernos de todos los signos. ¿Cómo ve eso en estos 40 años de historia, esa independencia que Ceres ha conquistado? Yo creo que se mantiene totalmente. O sea, entre el periodo que yo dirigí y ahora veo una línea de continuidad. Por supuesto que nosotros no teníamos los medios técnicos porque no existían en esa época y quizás, aunque yo estuviera a cargo de Ceres ahora, no tendría la habilidad que tiene Ignacio Muñoz y el equipo. Pero si tú quieres hacer un trabajo de educación, en definitiva, a la gente, masticarle temas de política social y económica, necesitas ponerlo en términos que la gente los entienda, ¿no? Eso ellos lo hacen muy bien. Nosotros lo hacíamos en distinta manera. Era, por ejemplo, invitábamos a líderes claves políticos a reuniones, los juntábamos con empresarios y de repente discutíamos un tema que podía ser, me acuerdo, la caída en octubre de haber sido el 86 del mercado de Nueva York, que había habido un glitch, se dice en inglés, en los programas de las computadoras y se cayó como 20 puntos el Dow Jones. Bueno, había una confusión en qué resultaba tener esto. Inmediatamente Ceres estaba ahí para meterse. Pero coincido totalmente en cómo lo están haciendo. A mí me parece que han sido brillantes. Fíjate que la educación en el mundo, desde que vivimos en un mundo más civilizado, te vas a los griegos. Platón escribió un libro que es La República, que es un libro de educación. Y yo creo que de ahí hasta hace muy poco, la educación se basó en una tecnología de profesores en relación con alumnos. Hoy día existe un potencial tecnológico que es imposible dejarlo de lado si pretendés estar en la conversación. Y más ahora con la inteligencia artificial. Ellos la están usando, yo también lo he usado en cosas que he estado trabajando, por ejemplo, en programas como el Más Talentos, los software que tenemos para ayudar a los chicos tienen elementos de inteligencia artificial, de modo que miden
el nivel en que están y siguen programándose a partir de ahí, de modo que no se frustren. Uh-huh. Bueno, en eso, Ignacio, ha sido una gran colaboración para todos nosotros, porque a través de publicaciones y de un libro nos ha abierto una ventana a saber el impacto, y en ese libro encima no había medido esto de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Pero que ya era una ventana que nos permitía ver el impacto que esto tiene en los vínculos laborales y demás, ¿no? Ignacio, en tu discurso hiciste mención a los 40 años de Ceres y los 40 años de la democracia. De hecho, Ceres, y también bajo tu dirección, hizo una muestra fotográfica y demás eventos vinculados justamente al periodo más largo de democracia ininterrumpida que reconoce el Uruguay. ¿Cuál es el vínculo allí entre lo que estudia y analiza Ceres, el valor de Ceres por sí mismo y este periodo de democracia ininterrumpida? Bueno, nosotros cuando celebramos los 35 años pusimos el foco en la democracia, fundamentalmente porque somos conscientes, porque viajamos mucho al exterior y ya desde antes de hace 5 años atrás participamos de foros de discusión global, también de foros de negocios. Y cuando uno dice Uruguay, la marca registrada que tenemos para cuidar es la calidad institucional. O sea, no hay hoy otra forma de promocionar a nuestro país afuera si no hablamos de que es una democracia plena, que se respetan los contratos, que hay un Estado de Derecho. Entonces, si tenemos una marca que es la que nos posiciona y la que nos hace conocidos en el mundo, cuando alguien empieza a considerar la posibilidad de invertir en Uruguay, que ahí después se concrete, es otra historia, pero cuando uno presenta al Uruguay, como lo ha hecho el gobierno anterior, lo va a hacer lo hizo el anterior y el anterior, es lo primero que se dice. Entonces, tengamos claro que eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Y hay que cuidarlo porque el periodo que estamos viviendo es excepcional. No existe en toda nuestra historia, desde que Uruguay es independiente, 40 años de democracia ininterrumpida. No existe, no hay. O sea, lo más largo que si uno empieza a buscar en la historia habían sido 30 años ininterrumpidos sin un golpe de Estado entre medio. Entonces, estamos en ese periodo, que es excepcional en el mundo también, de hoy. Solo un 10% aproximadamente de la población mundial vive en democracias plenas como la Uruguay. 1 de cada 10 nada más. O sea, eso pasa hoy en el mundo. Y nosotros, y con esto lo atamos con el desarrollo, o sea, y la preocupación que tenemos. Uruguay tiene un alto convencimiento de que la democracia es el mejor sistema. Es altísimo a nivel regional, no hay población en todo el continente que confíe tanto en la democracia. Pero cuando uno se mete un poquito más en la satisfacción con la democracia, ya hay una brecha grande en Uruguay, porque la gente no está conforme del todo con los resultados que la democracia le ofrece en términos de calidad de vida o oportunidades de desarrollo. Y ahí está el problema que encontramos nosotros. Porque cuando uno mira indicadores de desarrollo del Uruguay, lo hacemos nosotros en un monitor que se llama Monitor de Desarrollo, que hacemos un gran esfuerzo para juntar fuentes de todo el mundo, de distintas áreas que determinan la calidad de vida del país, por ejemplo, el bienestar material, la convivencia social, el contacto con el cuidado del medio ambiente. Encontramos que Uruguay está estancado en la última década. 10 años que no han significado un avance significativo, de hecho se parece más a un estancamiento en el nivel de vida de la gente, y eso nos preocupa mucho. Hemos trabajado permanentemente en tratar de entender por qué está pasando esto. Se habla permanentemente de que hay que aumentar el crecimiento del país para poder enfrentar esos desafíos con recursos, y es verdad. Nosotros tenemos muy claro que es una intención muy buena, que compartimos, pero que en gran parte para que Uruguay crezca más depende de un contexto internacional que ayude. Eso lo muestra la historia. Nunca Uruguay ha crecido fuerte sin un viento a favor fuerte. Lo vimos entre 2004 y 2014, cuando el mundo nos sonreía, y lo vimos entre 2014 y 2024, en la última década, que pasaron 2 gobiernos enteros, y el promedio de crecimiento fue 1% anual, que es el promedio histórico de crecimiento sin viento, cuando no hay ni viento a favor ni viento en contra. Así estamos. O sea, es mentira que la tasa de crecimiento, como se llama, estructural, o crecimiento de motor de promedio, es 3%, 2,5%, dependiendo de cómo se lo quiera medir, es 1%. Porque cuando no hay viento, el Uruguay crece al 1% y es poquísimo. Entonces tenemos que serlo consciente. Y lo que nosotros decíamos el otro día, porque fue el resultado de años de trabajo, que el cuello de botella que hoy tiene el Uruguay, que es lo que depende de nosotros mismos,
es el Estado. O sea, hoy el Estado no está a la altura de lo que tiene que ofrecerle a las personas. Es un Estado grande que está metido en todos lados, pero que no logra resultados. Sobredimensionado, ineficiente. No logra resultados y los necesitamos. Necesitamos un mejor Estado en este momento para atender desde la pobreza infantil hasta las inversiones que llegan al Uruguay y se trancan en lugares insólitos sin una intención explícita de trancar, pero que el sistema está de una forma tal enganchado y una tela de araña que hace que tengamos demoras, costos realmente insólitos para muchas inversiones que quieren venir al país. Y son lujos que no nos podemos dar en este momento. Y en eso trabajamos mucho y ahora, déjenme anunciarles, vamos a estar lanzando en los próximos días un nuevo proyecto de Ceres muy importante, donde vamos a empezar a recopilar de forma ordenada normas, leyes, circulares que están hoy vigentes y que están generando trancas importantes para que las políticas públicas puedan ejecutarse correctamente y para que las inversiones se puedan concretar en tiempo y forma, porque la simplificación regulatoria es urgente en el Uruguay. Esto lo ha dicho el propio Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República, tienen equipos trabajando en eso, hemos hablado con ellos y nosotros desde el sector privado vamos a darles información, vamos a colaborar con información valiosa para que este proceso de simplificación normativa logre resultados rápidos, porque tengamos claro que es un problema grande que hoy tiene el Uruguay, que no es únicamente en el Uruguay, pasa en muchos lugares del mundo. Por un ejemplo concreto donde la gente se va a sentir identificado, Europa. Europa hoy tiene como diagnóstico su principal problema en la sobreregulación. Un documento muy bueno, presentado por el economista italiano Mario Draghi, ante la Unión Europea, muy prestigioso y respetado. La conclusión principal es que Europa, si no simplifica su regulación, no va a volver a crecer, está sentenciada a muerte. Lo dice de una forma, con una contundencia tremenda. Y Uruguay tiene un nivel de sobreregulación similar al de Europa, de acuerdo a mediciones internacionales que miden esta tela de araña normativa que nos atrapa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y es consenso que hay que arreglar este problema. Entonces, Ceres se va a poner a colaborar de vuelta, acorde a las circunstancias, como en el 85 había otros problemas que comparto con Favaro, que no están resueltos del todo, los temas macroeconómicos que están ahí latentes, pero por lo menos la sociedad o los principales líderes de opinión no están cuestionando determinados principios, que no quiere decir que están arreglados, porque hay que estar permanentemente solucionando, pero hoy lo que no está claro es cómo arreglar unos problemas estructurales que tiene el Estado uruguayo para poder llegar de forma eficaz a los beneficiarios. Y ese es el problema central que tenemos, que va desde la atención de las personas que salen de las cárceles luego de haber cumplido su condena hasta las principales inversiones que pueden venir del exterior, mega inversiones que están interesadas en el país, pero que no hacemos todo lo posible para que se concreten lo antes posible, cuando nuestros vecinos, y no estoy hablando ni de Argentina, ni de Brasil, sino de Paraguay, lo primero que le dicen a un inversor es: ¿qué necesitas urgente que ya te lo pongo a disposición? O sea, hay que entender que así funciona el mundo y nosotros no podemos hacerles la vida imposible a los que quieren invertir en el país. Me quedaría conversando hasta las 12, tranquilamente, porque además de esta última intervención de Ignacio hay muchas cosas para destacar. Recuerdo, por ejemplo, cuando Alfonsín era presidente en Argentina, en la restauración democrática, o incluso con los alzamientos carapintadas, se decía que con la democracia se come, se educa y se cura. Aquí en Uruguay hoy todos entendemos el valor que tiene la calidad institucional que tiene el país, o que ha adquirido el país en estos 40 años, pero también hay dificultades heredadas de ese proceso, digamos. Hoy la imagen que tienen los parlamentarios, o mejor dicho, la gente de los parlamentarios, hay dudas, digamos. Y después quería centrarme en el final con respecto a esta reflexión del crecimiento de Uruguay. Tú lo mencionaste, Ignacio, en el discurso el otro día, el desafío del crecimiento económico. Todos los partidos políticos hablaron del crecimiento y de que hay una cantidad de decisiones económicas a tomar
o dineros a distribuir a partir de un crecimiento que hoy no está claro cómo se va a lograr, digamos. Brevemente, pues ya estamos en el cierre, más allá de esa maraña de regulaciones que tú mencionabas, que ahí también me hizo acordar a lo que dijo Milei cuando asumió la presidencia, que mandó un proyecto que sacó 200 regulaciones en un día solo, regulaciones que implicaban hasta el orden que tenían que tener los productos en las góndolas de los supermercados, y todavía hay regulaciones para sacar, digamos. Pero que la economía uruguaya también hoy tiene ese problema, pero tiene otros. ¿Cómo empezamos el camino del crecimiento, teniendo en cuenta que además hay un problema de base que tiene que ver con la educación, por ejemplo? Tengamos claro algo porque creo que es fundamental. El crecimiento surge de la inversión. O sea, entonces no hablemos más de crecimiento, sino hablemos de qué hay que hacer para que haya más inversión privada en el Uruguay, que es baja. Es baja. El ratio de inversión a PBI es 17%. Países que crecen más tienen ratios arriba del 23, 24. O sea, y es muchísimo. Para que se hagan una idea, para que Uruguay salte de 17 a 24 en porcentaje del PBI de la inversión, son 4.500 millones de dólares por año. O sea, es una utopía pensar que Uruguay va a poder atraer por año toda esa inversión. Entonces, tan utópico también es pensar que Uruguay va a poder crecer mucho sin viento a favor, sino realmente tenemos claro qué hay que hacer para atraer toda esa inversión y estamos lejos de hacer lo necesario para atraer esa inversión al país por los tiempos que no manejamos, por las formas y por los costos. Los costos, o sea, Uruguay es un país que se ha vuelto estructuralmente caro en un contexto donde las inversiones financieras internacionales son rentables, con tasa de interés libre de riesgo del entorno del 5%, es mucho más difícil atraer inversiones productivas al país, y eso también tenemos que tenerlo claro, y por lo tanto hay que redoblar 3 veces más los esfuerzos para poder crecer a través de la inversión privada, que no hay otro camino, no hay otro camino. Después aparecen obviamente los problemas de distribución de ese crecimiento, ¿no? Hay otro tema relacionado con eso, no se puede obviar. Es preguntarse por qué es baja la inversión. Él mencionó algunos elementos. Yo voy a mencionar otros, quizá no sean tan fáciles de poner. Acá hay un ambiente hostil en las relaciones laborales, ¿ah?, que afecta mucho la inversión. Si se está hablando de, cuando se refiere a capital, se individualiza la parte de que en una relación tiene lo que se lleva el trabajo y lo que se lleva el capital. O sea, la parte donde hay intereses contrapuestos en alguna medida. Y se ignora que en el funcionamiento de una economía, trabajo y capital son complementarios, ¿ah?, y que eso es mucho más fuerte. La productividad del trabajo aumenta si hay inversión, si hay capital atrás. La productividad del capital aumenta si hay trabajadores con calificaciones atrás. Yo creo que acá hay mucho para aprender de parte de la gente que está en los sindicatos y la gente que está en el ambiente empresarial, de llevar una cosa civilizada, porque este tema de, tú dijiste 17% es un nivel alto de inversión privada para Uruguay. Eso es porque estaba UPM entrando, si no baja mucho más, ¿ah? Entonces, ¿y a dónde va? O sea, que para mantenernos en el 17% tenemos que tener una UPM por año, digamos. Claro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aprendiendo, nos tenemos que sentar a la mesa y tratar de buscar formas de lograrlo. Y la otra parte de inversión que acá es flaquísima es en capital humano. ¿Ah? En capital humano volvés al tema de la educación, volvés al tema de salud. ¿Ah? Salud, que es algo que se habla menos, es absolutamente clave en la parte de prevención, por ejemplo. Acá a un tipo pobre llega a un sanatorio el día que tiene un cáncer ya avanzado, que es en la etapa más costosa y que donde le agregás 3 meses de vida. Si lo hubieras agarrado cuando era joven, quizás eso le hubieras prolongado el nivel de vida décadas. Yo creo que está ahí, y está en introducir en la reforma del Estado una cosa que no debería ser controversial. Yo la dije el otro día. Es introducir una contabilidad de costos en los sectores que producen los servicios más importantes. Salud, educación, seguridad pública.
te diría inversión también. Que tú puedas medir, bueno, cuánto cuesta producir esto, ¿ah? Y qué resultados tengo. Eso, aunque te parezca mentira, no existe. No existe y hay resistencia a meterlo, ¿ah? Tenés INEFOP. INEFOP, no sé cuántos años tiene de existencia, pero hasta donde yo sé, evaluó 2 proyectos en su vida. Uno es el P+T, que aportaron fondos en el último año para su financiamiento, y Javier Lacida el otro día me decía que había otro proyecto más. Pero es una cosa escandalosa. ¿Cómo tú podés tener un instituto de enseñanza para entrenamiento que no tiene una base informática que pueda decir, bueno, lo que hacemos vale porque acá te lo muestro? Tuvo este resultado, digamos, claro. Claro. Ignacio. Yo decía que comparto plenamente el tema laboral, que es una preocupación para la inversión, y cuando nosotros hablamos de sobreregulación, gran parte estamos pensando también en la regulación laboral. La regulación laboral tiene que adaptarse en el Uruguay. Tenemos una regulación que se potenció mucho en el primer gobierno de Vázquez, cuando se reinstalaron los consejos de salarios, que se armó toda una maquinaria de negociación colectiva que ya está fuera de época. Hay que revisar eso, hacerlo acorde a los tiempos que corren, y no puede ser que se terminen plasmando convenios laborales colectivos que son de hace, no un siglo atrás, de hace 2 siglos, y que condicionan fundamentalmente la inversión que tiene que ver con contratación de trabajadores, y perjudica fundamentalmente a las más intensivas en mano de obra y a los trabajadores al fin. O sea, ahí hay una agenda ineludible, que es la modernización de las normas laborales para adaptarlas a la realidad. Leonardo García, el presidente de la Cámara de Industria, lo entrevistamos el jueves pasado y mencionaba 2 aspectos vinculados al Consejo de Salarios y no profundizó en más. Era, no se puede negociar 6 meses el salario, y lo otro es, llega un momento en que en diciembre tenemos que pagar retroactivos de 6 meses, o sea que durante 6 meses no supimos cuál es el costo laboral o el costo económico que tiene la empresa, algo de lo que decía recién Favaro. No se puede medir porque recién en diciembre voy a saber efectivamente cuál es el costo laboral. Y hay cosas mucho más gruesas todavía, que haya ramas de actividad que engloban empresas que no tienen nada que ver entre sí, más allá de un rótulo, y que tengan que ajustar igualmente el salario, y que adentro de la empresa haya categorías, por ejemplo, no sé, cuando uno ve un convenio auxiliar 1, auxiliar 2 y que aumenta 10%, no importa la responsabilidad, sino la tarea mecánica que tiene que hacer. Entonces tenemos que hacer una lógica nueva de negociación colectiva. Uruguay quiere tener consejos de salarios, pero hay que adaptarlos a la realidad actual, no con fórmulas viejas que cuadriculan a las tareas y cuadriculan a las empresas en grupos que, como digo, terminan de perjudicar a las empresas chicas, a las del interior, con respecto a las grandes de Montevideo. Edgardo Favaro, director de Ceres entre 1985 y 1988. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber contado parte del arranque de Ceres y de esa historia que se cimentó en ese comienzo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ignacio Muncho, actual director de Ceres. Gracias por acompañarnos. Y gracias en nombre de los oyentes y quienes valoran el trabajo de Ceres, ese documento, esas profundidades, esos análisis que realizan, que nos ayudan primero a derribar mitos y además a construir mejores decisiones y mejores opiniones. Muchas gracias por invitarnos, fue un placer poder compartir con Edgardo este momento. La verdad que institucionalmente es un hito muy, muy lindo poder festejar los 40 años en conjunto, el primer director y el último director, y bueno, y en un programa tan ameno y tan profundo como es donde se trabajan los temas y donde se da espacio para reflexionar. Muchas gracias. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental.